Quisiera tomar un momento antes de comenzar para orar por Iri, por la hija de Benjamín y de Yasmin, que está ahorita en el hospital. Es una pareja de servidores de esta reunión precisamente, para que el Señor le dé dirección a los doctores y que pueda ser sana completamente. Señor, gracias te damos, Señor, por la vida de Iri, Señor, bendícela. Sé con ella, Señor, que tu presencia esté con ella y su familia, Señor, en estos momentos, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú la toques con tu mano sanadora, Señor, y que ella pueda ser sana completamente, Señor. Tú sabes, Señor, lo que está funcionando incorrectamente, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo lo alinee, Señor, todo su cuerpo, todos sus sistemas, para que funcionen de acuerdo al diseño que tú hiciste en su cuerpo, Señor. Intercedemos por ella, Señor, y la ponemos en tus manos, y también por Benjamín y por Yasmin, Señor, por paz en sus corazones, Señor, de saber que todo está bajo tu control, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues estamos entrando al capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y la enseñanza del día de hoy está titulada "Es necesario nacer de nuevo". El gran evangelista George Whitefield, en el siglo XIX, por todo Estados Unidos predicó este mensaje con este título, y un pastor le preguntó: oiga, ¿por qué siempre predica este mensaje de es necesario nacer de nuevo? Y el evangelista le dice: porque es necesario nacer de nuevo. Entonces nos queda muy claro que es primordial este pasaje. Y está en el capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El mundo vive amenazado por su peor enemigo, es decir, el hombre mismo. Es el hombre el que mata, roba y engaña a otros hombres. La humanidad ha intentado solucionar este problema construyendo cárceles, escuelas, estadios para que se divierta, juzgados, monumentos, palacios y hasta iglesias. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos ha logrado tratar el problema raíz de la humanidad: la incapacidad del hombre de regenerarse, reformarse, readaptarse o transformarse por sí mismo. No puede el hombre cambiarse a sí mismo. Buscando un versículo en la Biblia que me hablara acerca de esta incapacidad del hombre de transformarse a sí mismo, me encontré este versículo en Jeremías que se me hace muy puntiagudo. Dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. La piel oscura del etíope, dice Jeremías el profeta, es parte de la naturaleza del etíope. Las manchas del leopardo son parte de la naturaleza del leopardo. Y hacer el mal es parte de la naturaleza del hombre. Por sí solo, ni el etíope, ni el leopardo, ni el hombre pueden cambiar su naturaleza. Ahora, es interesante ver que Nicodemo visita a Jesús
con una interrogante en su corazón muy profunda, y no vamos a entrar en el detalle de ver quién era Nicodemo. Es muy interesante analizar quién era Nicodemo. Era un gobernante de Israel, era un líder del Sanedrín, y este tipo de persona fue que se acercó a Jesús con una interrogante: ¿cómo entro al cielo después de morir? Lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos, que está clínicamente comprobado que el que nace va a morir. Y nos preparamos para el invierno, nos preparamos para el verano, nos preparamos para muchas cosas, pero no nos preparamos para lo que sucede después de la muerte. Y Nicodemo, siendo líder religioso también, llegaba con esta pregunta en su corazón: ¿cómo entro al cielo después de morir? Ahora, en general existen tres tipos de personas en relación a la vida eterna. Primeramente que nada, hay quienes creen que ya se han ganado el acceso al cielo. Dice: ya aguanté a Hugo todo un año, yo creo que con eso ya me gané el cielo. Y para eso tenemos este pasaje bíblico donde dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, al igual que Nicodemo, y el otro publicano. El publicano era un hombre muy odiado en Israel por los judíos, porque era el que era judío, pero se encargaba de cobrar los impuestos para los romanos y se quedaba con una comisión. Y eran hombres muy ricos porque eran buenos para cobrar. Y dice: el fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? Consigo mismo. Hay oraciones que no pasan de este techo. Estaba orando para sí mismo. Y a veces oramos y dice: ¿para quién estará orando esta persona? Porque usa palabras muy rimbombantes, muy domingueras. ¿Y con quién estará orando esta persona? Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí al lado de mí. Dele un codazo al que está junto. No se crean. ¿Qué hago? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, él se presentó delante de Dios para justificarse, dándole gracias que no era como los otros hombres. Y ese es el gravísimo problema que tenemos los hombres, que sí somos como los otros hombres. A lo mejor no tenemos las circunstancias que nos orillan a hacer las cosas que los demás hombres hacen, pero si las circunstancias se dan en nuestra naturaleza caída, vamos a ser exactamente como los demás. Algo que siempre enseñamos a los varones es que todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio por el cual negaríamos al Señor. Y nuestro deber es conocer ese precio y alejarnos lo más posible de lo que pudiera ponernos en tentación para caer en eso. Un hombre que estaba batallando con el problema del alcoholismo dice: Señor, voy a ir a la cantina, y si yo encuentro un estacionamiento enfrente de la puerta de la cantina, sabré que es una señal tuya que debo de entrar. Entra en la cantina y le dicen sus amigos: ¿por qué te tardaste tanto en llegar? Dice: porque tuve que dar 27 vueltas a la manzana para poder encontrar un lugar enfrente de la cantina. Todos tenemos esa naturaleza caída, y no es una esquizofrenia espiritual de dualidad de personalidades, sino tenemos la naturaleza caída, y los que estamos en el Señor ahora tenemos una naturaleza espiritual. Pero quienes piensan que se han ganado el cielo están en un grave error, porque somos exactamente como cualquier otra persona, y debemos de dar gracias a Dios que no somos así, porque es por la gracia de Dios. Ahora también el segundo tipo de persona es quienes saben que no merecen el cielo.
En Lucas 18:3, continuando este pasaje, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, sé misericordioso conmigo, porque reconozco que soy pecador. El pasaje continúa diciendo que el publicano salió justificado más que el fariseo, pero no fue transformado. Es el primer paso, reconocer que no tenemos nada en nosotros mismos que pueda agradar al Señor por nosotros mismos. Eso es lo que dice el Señor Jesús cuando dice que debemos de ser pobres de espíritu, y muchas veces lo malinterpretamos y pensamos que tenemos que ser pobres de economía. Le decimos a los pobres: pues gloríate porque Dios te ama porque eres pobre. No, pobre espiritual es decir, yo no tengo nada que pueda hacer algo que agrade a Dios. Lo que puedo hacer que agrade a Dios es lo que Dios me permita hacer, porque por mí mismo yo no puedo agradar a Dios. Y luego el tercer grupo de personas son los que no se interesan por la vida eterna. Les hablas de la vida eterna ahora que estamos en enero, empezando el año. Oye, sería bueno que empezaras a buscar. No, a mí no me interesan ese tipo de cosas. Y también tenemos un pasaje de alguien que es así. Dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, o sea, los terrenos habían producido mucho en las parcelas, y él pensaba dentro de sí, otra vez orando para sí mismo. Ten cuidado que hablas contigo mismo, porque muchas veces creemos que nadie nos escucha, y sí nos están escuchando. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El gravísimo problema que aquejaba a este hombre, que atormentaba el alma de este hombre, es: ¿dónde voy a guardar la grandísima cosecha que acabo de levantar? ¿De qué se estaba preocupando? ¿De cosas espirituales o de cosas materiales? Estaba enfocado en cosas materiales. Y diré a mi alma, y no se llamaba alma su esposa, sino a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, porque estaba escuchando los pensamientos del hombre. El hombre rico estaba confiando su vida en sus bienes, descansando su alma en que había hecho su... Pero no tiene nada de malo tener bienes, ni trabajar, ni estar satisfecho con tu trabajo, pero que no sea el centro de tu vida. Él le estaba diciendo: déjate de preocupar por cualquier cosa, repósate, porque tienes mucho guardado para muchos años. Pero Dios le dijo: necio, la palabra aquí es tonto, fatuo, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, hoy vas a morir, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, dentro de los tres problemas que tenemos, de los tres tipos de personas que tenemos: los que creen que ya se han ganado en el mundo, el cielo, los que saben que no se han ganado el cielo, y los que no se interesan. La pregunta es: ¿cuál de esos tres somos nosotros? ¿Cuál de los tres somos nosotros? Bueno, es que yo ya, Dios me tiene que dejar entrar porque yo vengo los domingos y hago ciertas cosas, entonces por eso es que ya me gané el cielo. El alcalde de Nueva York, el exalcalde Michael Bloomberg, dijo: qué arrogancia de hombre, es un multimillonario, billonario. Dice: si Dios existe, o sea, ni siquiera está seguro de que exista Dios. Dice: si Dios existe, yo voy a ir al cielo porque ya me lo gané. Y en la entrevista continúa diciendo que él dio $50,000 a una causa de reducción de armas que después metió como deducción de impuestos, ¿no? Entonces ya o sea, el costo y la sátira que hacen los de Wall Street Journal le dicen: entonces el costo para entrar al cielo son $50,000. Vayamos ahorrando.
El grave problema que tenemos como humanidad es que por nosotros mismos no podemos cambiar. Por nosotros mismos no podemos cambiar. No podemos dejar de hacer el mal que hacemos, aunque queramos dejar de hacerlo. Cuando el muchacho bebe, amanece al día siguiente con un dolor de cabeza, sin dinero en las bolsas, con el auto chocado, su círculo de amigos por lo que dijo se acaba de reducir, y dice: voy a cambiar. Y cambia mientras le dura la cruda moral. Pero una vez que está libre otra vez de esa culpabilidad, vuelve a caer en los mismos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar de hacerlo. Y el apóstol Pablo lo describe muy elocuentemente a la iglesia en Roma. Dice el apóstol Pablo: porque lo que hago no lo entiendo. O sea, yo no sé por qué hago las cosas que hago. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Por eso el hombre no puede dejar de pecar. ¿Por qué? Porque el pecado mora en el hombre. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y la carne son los deseos materiales. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en mi espíritu, pero el no hacerlo, Yo cuando recién conocí al Señor, tenía una semana de haber conocido al Señor, estaba leyendo esto y yo me identificaba. Porque como regiomontano yo decía: es que tomo y no me deja nada bueno. O sea, me cuesta dinero, me cuesta multas, me cuesta esto. Quiero dejar de hacerlo, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿Por qué? Y entendí: porque el pecado moraba en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué hago el mal? Porque el mal está en mí. ¿Por qué chismeo? Porque el chisme está en mí. ¿Por qué miento? Porque la mentira está en mí, el pecado está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, el espiritual, me deleito en la ley de Dios. Yo puedo leer la Biblia y puedo decir: oye, está bien esto de no matar, esto de no robar, sobre todo para los demás, ¿no? Para que no me lo hagan a mí. Es buena idea. Pero el no hacerlo es lo que batallo. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, que es más fuerte en el estado natural el pecado que está en nosotros. Yo estaba leyendo esto y yo estaba gritando: este soy yo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, mi Biblia, cuando la estaba leyendo, terminaba la hoja ahí. Y yo estaba gritando, dije: este soy yo, ¿quién me va a librar? Es cierto, yo ya no quiero pecar, pero el pecado está en mí. Y mi discipulador vivía a 2 cuadras de mi casa, y a las 10 de la noche, gracias a Dios por los discipuladores, tocando la puerta y a reclamar: ¿qué hago? Esto es el capítulo 7. Y pacientemente me dejó entrar y me dice: lee el capítulo 8. Y en Cristo Jesús tenemos esa nueva naturaleza, y me salí fortificado en Cristo Jesús, que Él es el elemento que nos hace falta para poder cambiar nuestra naturaleza. Gracias a Dios por Él. Ahora, la maldad es una parte intrínseca del hombre natural, está íntimamente ligada a su ser. Y en el Salmo 51:5 nos dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea,
ya nacemos con este chip de pecado. Nacemos con una naturaleza caída. Y últimamente me han estado invitando a filosofar en cuestiones sociales. Y humanamente nos gusta decir, pues vamos a prohibir los casinos. ¿Cuántos quisieran que se prohibieran los casinos? Vamos a prohibir la venta de alcohol, ya al menos levantan la mano. Vamos a prohibir las loterías, vamos a prohibir esto, y humanamente nos gustaría prohibir todo. Pero no podemos prohibirlo por decreto, no podemos prohibir el pecado por decreto, porque el pecado está en el hombre. Y en el momento que el Estado prohíbe algo, el hombre caído busca la salida, busca las cosas que están por. Entonces, lo que yo quisiera, mi oración para el 2015 es que quiebren los casinos, que quiebren los bares, porque cuando no haya personas que quieran ir, van a quebrar. Entonces, más que quebrar, es que cambie el corazón de los cachanillas, que cambie, que ya no querramos esas cosas. Hay un escarabajo muy peculiar en África que se le llama el escarabajo del excremento. Le encanta el excremento a este escarabajo. No solo construye sus nidos con excremento de elefante, sino que se come su casa. No lo quiero decir más tranquilo, pero come excremento. O sea, él ve un elefante pasar y dice, esta es una fábrica de alegría. Lo sigue para ver cuándo va a darle lo que le gusta, que es el excremento. Y lo interesante del escarabajo de excremento es que no tiene mucha competencia. A nadie le gusta el excremento. Entonces, como que tiene monopolio sobre la materia prima. Pero ¿por qué no le gusta a los demás animales? Ni mucho menos al hombre. Porque es asqueroso, es repugnante, es algo que no es agradable. Si a alguien le gusta el excremento de elefante, pase a consejería, por favor, porque es repugnante, sobre todo para el hombre. Y así es el pecado. Para el que es pecador, ve la fuente del pecado y va tras él, a ver cuándo le cae el pecado. Se deleita en el excremento del pecado, huele al excremento del pecado. Pero cuando tenemos una nueva naturaleza, nos da repugnancia, o nos debería de dar repugnancia el pecado. Lo deberíamos de ver como algo asqueroso, algo con lo cual no debemos tener nada. Alejarnos completamente de eso. Y por eso dice que la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es aborrecer, es el temor de Dios, y el temor de Dios es aborrecer el pecado. Si ustedes en Navidad alguien les hubiera regalado así una caja bien bonita y adentro la abren y hay moscas con excremento de elefante, ¿se sentirían muy agradecidos, muy honrados por haber recibido? No. ¿Por qué? Porque va a apestar la casa, va a apestar mi ropa. Y así es el pecado, va a dañar nuestra casa, va a dañar nuestro ser y va a apestar nuestra vida. Entonces, cuando tenemos esta nueva naturaleza, ya no nos regodeamos en el pecado, sino que nos alejamos de él, porque lo estamos viendo como lo que es, excremento espiritual. Y ante Jesús llegó este hombre religioso, Nicodemo, un hombre políticamente, económicamente y socialmente encumbrado. Ante los ojos de los demás, él tenía, Nicodemo, todo resuelto. Era maestro de la Biblia, de la ley, pertenecía a la denominación judía más reconocida y respetada, los fariseos. Era miembro del Sanedrín, era muy rico. No voy a entrar en detalles, pero sí se menciona a Nicodemo en la historia, y era un hombre exageradamente rico. Y sin embargo, él no podía engañarse a sí mismo. Dentro de sí sabía que lo que tenía
no era suficiente y por ello se tenía que acercar más a este Jesús. Dentro de nosotros mismos podemos engañar a todo mundo. Podemos hablar cristianoide, podemos cargar nuestra Biblia, podemos sabernos todas las frases que debe de saberse un buen cristiano, pero dentro de nosotros mismos nosotros sabemos si lo que estamos diciendo es real o es simplemente aprendido. Y Nicodemo, dentro de sí mismo, a pesar de ser tan admirado en Israel, él sabía que lo que él era no era suficiente para entrar al reino de Dios. Él veía a Jesús como algo que lo estaba retando a considerar su propia vida. Y por eso es que llega, y llega de noche. Llega sin que nadie lo vea. Ahora la pregunta que hace Job en 13:19 de Job, dice: ¿qué pasaría si Dios los examinara? ¿Podrían engañarlo como se engaña a la gente? Y uso la Nueva Versión Internacional porque es más elocuente que en la Reina Valera en este pasaje en particular. Podemos engañar a todo mundo, pero si Dios examina tu corazón, ¿lo podrías engañar? No podemos. Y va a haber muchas sorpresas en el día del juicio. Muchas personas que caminaban y que hablaban, pero no eran. En Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dicen conocer, pero los hechos de si examinamos, si pasamos más tiempo con las personas, veremos cuál es la realidad. Si pasamos más tiempo con las personas, conoceremos cómo son realmente. Y Daniel 5:27 dice al rey Belsasar, dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Se pesó a ver si era lo que era y no tenía lo suficiente. Y muchos somos así. Aparentamos lo que queremos aparentar, pero no somos lo que deberíamos de ser. Y Jesús le contesta a Nicodemo, pero es interesante que Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Si analizan su pasaje, simplemente le dice: Rabí, tú eres alguien que viene de Dios porque hace señales, pero nunca pregunta nada, sino que Jesús conoce los corazones de los hombres y los puede leer como un libro abierto. Dice en nuestro pasaje que leímos la semana pasada, dice: pero Jesús mismo no se fiaba de los hombres porque conocía a todos. Digan todos: a todos. Ahora sí, denle el codazo al que está junto. Esto significa a ti también. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. O sea, no diga: ay, mira, este es bien cristiano porque mira, no hace esto, no baila pegado, no dice esto, no. No tenían que decirle, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Ahora, ante la pregunta no expresa de Nicodemo, Jesús le responde así, en Juan 3:3: de cierto te digo, porque él conocía la duda del corazón de Nicodemo. Él sabía por qué estaba ahí. No era para adornarlo, rabí, maestro, señales. No venía a eso. Él venía porque no sabía cómo entrar al cielo. Y él dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí vemos un choque entre la forma de pensar del hombre religioso y las formas de Dios. El hombre en su religiosidad quiere que se le dé una lista de pasos para seguir, para entrar al cielo. Tú dime
¿qué tengo que hacer? Pues métete al río Amarillo 7 veces y luego date un chapuzón en el Mar Rojo y luego en la Laguna Verde y vas a salir de multicolores. Pero, o ven todos los viernes a la oración, o haz esto. Queremos seguir pasos, no ser transformados. Queremos que me des la lista, el checklist, para poder entrar, ganármelo, sin tener que cambiar. En Lucas 18:18 tenemos este recuento. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida? Entonces, dame la lista, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Y Jesús era bueno? Entonces era Dios también. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y puso la frente para que le pusieran su estrellita, ¿no? Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero fue contra lo intrínseco del hombre. Deja de confiar en tus bienes y confía en el Señor. Entonces él, oyendo esto, se puso muy contento, triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y el problema no es ser rico, el problema es confiar en tus riquezas, confiar en tu chequera, confiar en que lo que puedas dar, lo que puedas hacer, te vaya a abrir el reino de Dios. Y Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que el secreto no es hacer. No hay una lista que podamos tener en la Biblia donde se nos diga: haz esto, 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 esto y esto, y entrarás en el reino de los cielos. No existe una lista, porque no es de hacer, sino ser. Tiene que haber un cambio de nuestro ser. El nacer no es un acto voluntario del hombre. O sea, yo no nací porque yo quise nacer. Yo no dije: bueno, voy a nacer en Monterrey, no voy a nacer en tal fecha, en tal familia, ni me voy a parecer de esta manera. Fue algo involuntario de mí, fue externo a mí. Se nace, se quiera o no. Y al nacer, el hombre se convierte en un ser, no en un acto. Nacemos por un acto, pero no nos convertimos en un acto, nos convertimos en un ser. Así que lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es que para entrar al cielo, primeramente que nada, no dependía de él. En Juan 3:8 leímos: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si me hubieran conocido el 1 de abril de 1997, dirían: este está más allá de la gracia de Dios, mano. Este nunca se va a convertir, es ateo, es blasfemador y es muchas cosas. Jamás, este tipo jamás se va a convertir. Pero el Espíritu Santo es como el viento, que no sabemos en quién va a caer. Yo no lo decidí. Yo recibí la oportunidad y la pude tomar, pero yo no lo decidí. Las personas menos esperadas pueden convertirse en seguidores de Jesús. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien, y a Damasco pues obviamente que es en Siria. El Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. ¿Cuántos dicen al Señor heme aquí siempre cuando le dicen: heme aquí, Señor? Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Ya no dijo heme aquí.
Dice, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió al Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Era muy conocido. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Mandaba apedrear gente, mandaba matar gente, mandaba meter a la cárcel, a azotar. Y ahora Ananías ya no decía, deme aquí, mándame a mí, sino ya, ¿estás seguro que es con este cuate? Porque este es malo, en serio. Este como que no debemos de salvarlo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Saulo de Tarso era el hombre que menos pensaban que se iba a convertir a Jesucristo. Era el que perseguía a la iglesia, era el que odiaba a la iglesia. Se acabó a los cristianos de Jerusalén y no dijo, ya le hice. No, supe que hay 2 o 3 en Damasco, dame carta para ir y acabarlos allá también. Ningún creyente dijo, este cuate se va a convertir. Y ahorita algunos tienen en mente, pues como Madonna, como este, como el otro. Y qué bueno sería una cachetada que nos diera el Señor. Tú no vas a decidir quién se va a convertir y quién no. Eso lo determino yo. Dice, instrumento escogido, ¿quién lo escogió? Dios, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos con temor y temblor, añadiría yo, hermano Saulo, ya le dijo, acuérdate que eres hermano, ¿no? El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado, no yo sino él, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Yo creo que cuando se fue a bautizar Pablo, Saulo, entonces después le cambió el nombre a Pablo, los que estaban en fila para bautizar, no, se voltearon así, no. ¿Qué andas haciendo? No, aquí nomás, viendo a ver qué hacen estos. Y Saulo entró a las aguas para ser bautizado. Muchas personas que creemos que nunca van a ser salvos, el Señor los toca y los alcanza. Así es que nunca demos por muerto espiritualmente a alguien hasta que se vaya de aquí. Ahora también le estaba diciendo que el hombre necesita, de una nueva naturaleza que no es humana. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y subrayo de nuevo, porque es una palabra muy interesante. La frase de nuevo en griego no significa eso, significa de arriba. O sea, es necesario nacer de arriba. Nicodemo le sigue el hilo de volver a nacer a Jesús, porque había una tradición judía de volver a nacer para los prosélitos, pero la frase correcta es nacer de arriba. No vaya a suceder como el hombre que llega a su casa a altas horas de la noche y con cierto olor etílico, y lo encuentra la mujer y le dice, Pánfilo. Nadie se llame Pánfilo, ¿no? No que habías cambiado, no que eras un hombre nuevo, y mira cómo llegas borracho como siempre. Y Pánfilo le contesta, mujer, la culpa es tuya. ¿Por qué? Porque estás salada. El nuevo hombre te salió igual de borracho que el viejo hombre. Volver a nacer en la naturaleza caída del hombre es simplemente volver a lo mismo. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que vuelve a su necedad. Hay gente que dice, oye, ¿tú has vuelto a nacer? Sí, tuve un accidente. No, hombre, volví a nacer, hermano. No, la vi fea. ¿Y dejaste tus vicios? No, sí, pero volví a nacer, porque agarré nueva vida. Eso no es volver a nacer. Tenemos que cambiar de naturaleza, nacer de lo alto.
Mucha gente dice, es que yo no quiero ser cristiano porque me van a quitar el alcohol, me van a quitar la fiesta, Nadie te quita. Si alguien te quiere quitar aquí algo, no le hagas caso, dile que yo te dije, no, tú no me quitas nada. El Espíritu Santo te lo va a quitar. El Espíritu Santo, la nueva naturaleza es la que va a decir, ya no me interesa eso. Y es cuando quiebran los bares y quiebran las cosas que no deben de existir, cuando el hombre cambia completamente. Y esa es la gran diferencia entre volver a nacer y tener una religión. Ahora, tercer punto es que debía tener una nueva naturaleza, ya que la naturaleza humana no entrará al cielo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne no puede entrar al cielo porque el cielo es una dimensión espiritual. Y si tú no tienes Espíritu dentro de ti vivo, ¿qué crees? No vas a entrar. Tan fácil y tan sencillo, porque la carne no puede entrar. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, no dice nuevo hombre, dice completamente diferente, otra criatura, otro género, otra cosa completamente diferente. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una persona nueva no puede hacer lo mismo que la vieja persona hacía. Y luego también dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, o sea Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, o sea, primero nacemos, primero lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. ¿Cuántos hombres hay de la tierra aquí? Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, los que nada más han nacido de Adán, pues son terrenales, son terrestres. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Cuando recibimos a Jesús, nos convertimos de mexicanos a celestiales. Tenemos una nueva ciudadanía. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Si se fijan que no hay nada de que hacer, sino ser, cambiamos de ser. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Triste sería que personas que vienen a la congregación no hayan vuelto a nacer, sigan siendo terrenales. Y esta naturaleza, nueva naturaleza, debe producir en él, en nosotros, una nueva vida. En Juan 3:5 lo leímos, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, de la palabra de Dios y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. El agua sirve para limpiar. ¿Con qué vamos a limpiarnos? No con lo que predica Hugo, sino con la palabra de Dios. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios porque fueron a la congregación, por la palabra que os he hablado. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando leemos la palabra de Dios y hacemos la palabra de Dios, nuestra vida es transformada, es limpia. Y el hombre, por mucho que lo intente, no puede cambiarse a sí mismo. Los puntos de vista contrastantes entre la sabiduría de la psicología del hombre y la palabra de Dios acerca de la naturaleza del hombre se ven reflejados en la siguiente tabla que tienen ahí ustedes. Por ejemplo, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, él dice acerca del hombre, el hombre no es responsable de sus acciones, es una víctima de otras personas en la sociedad, batalla contra las experiencias dañinas de la niñez, está enfermo y necesita ser curado. Llega un hombre con un psicólogo que es del psicoanalismo, se acuesta y lo primero que le pregunta el psicólogo es, ¿qué daño te hicieron tus papás?
Y no tiene que ver. La Biblia nos dice de esta postura que el hombre es responsable de su pecado, pero quiere endosarle el problema a Dios, a otros, a Satanás, igual como lo hicieron Adán y Eva. No queremos responsabilidad. No, es que yo peco porque todo el mundo peca. Yo peco porque Satanás me hizo pecar. Yo peco porque pues, Adán la regó y yo también la riego aquí. Entonces, el hombre espiritual tiene que tomar responsabilidad de su pecado. Carl Rogers, otro psicoanalista, dice: el hombre no es pecador, en esencia es bueno. ¿Cuántos han escuchado eso? Busca en tu corazón y encontrarás el camino. Dentro de sí mismo tiene todo lo que requiere para solucionar sus problemas. Pero la Biblia dice que en esencia el hombre es pecador, egoísta y corrupto. Él solo no puede salvarse a sí mismo ni resolver su moral. Skinner, otro psiquiatra, dice: el hombre es solo un animal. O sea, nos van degradando de bueno, ahora somos animales, ¿no? Está condicionado a hacer las cosas de la manera en la que la hace. Él era muy amigo de Maslow. ¿Se acuerdan de los perros esos que tocaban la campana y respondían? Es un producto del entorno y no es responsable de su comportamiento. En la psicología siempre te quiere desasociar de responsabilidad con lo que estás haciendo, o porque eres animal, o porque eres bueno en esencia y no lo sabes, o porque tus papás te atrofiaron la vida. Pero la Biblia dice: el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, no es animal, tiene la capacidad mental y moral para tener comunión con Dios. Todo se reproduce de acuerdo a su propio tipo. La carne produce carnalidad y el espíritu produce espiritualidad. Y el fruto de la carne en nuestras vidas es evidente. En Gálatas nos dice: y manifiestas son las obras ¿de qué? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué produce la carne? Todo esto. Acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, aquí hay algo muy interesante. El Hijo de Dios, los hijos de Dios, no es que no pecan. El problema es que cuando pecan, se arrepienten, reconocen que han hecho mal, pedimos perdón a Dios y tratamos de enmendar y de cambiar nuestra actitud. Un chico, hace varios años, le estuve compartiendo, recibió al Señor, muy contento se fue. A la semana siguiente regresa y me dice: ¿sabes qué? Yo creo que no volví a nacer. Le digo: ¿por qué no? Pues es que tenía un pecado y lo sigo haciendo, el pecado, sigo cayendo en el mismo pecado. Y yo creo que por eso, como sigo con ese pecado, yo creo que no he vuelto a nacer. Le dije: a ver, cuando hacías ese pecado antes, ¿cómo te sentías? Muy bien, me gustaba mucho, me deleitaba, buscaba la ocasión. ¿Y ahora cómo te sientes? Muy mal, no tengo cara para levantar al Señor el rostro. Me siento ganas de esconderme en todas partes, me repugno a mí mismo. Si ves que hay una diferencia entre ese hombre y el de ahora, y nada más ha pasado una semana, porque tienes una nueva naturaleza. Ahora lo único que tienes que hacer es pedirle perdón al Señor y alejarte de las situaciones que te provoquen ese pecado. Pero la naturaleza ahí está. Antes nos gozábamos en el pecado y ahora nos repugna el pecado. Y cuando lo cometemos nos entristecemos y pedimos el perdón de Dios. Si hemos nacido del Espíritu de Dios, entonces estaremos produciendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas. En Gálatas 5 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fruto de la carne, destrucción; fruto del Espíritu, vida abundante. Como conclusión, nuestra naturaleza humana está en enemistad con Dios y por ello
no tenemos acceso al reino de Dios en nuestra condición original. Necesitamos una nueva naturaleza, una naturaleza de lo alto que nos dé la ciudadanía celestial. Y eso solo lo podemos conseguir al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, quiero, antes de irnos, hacer el ofrecimiento de recibir esta nueva naturaleza, recibir este cambio, no de hacer, sino de ser, no de hacer las cosas correctas, sino ser hijo de Dios, que produzca las cosas que agradan a Dios. No producimos las cosas que agradan a Dios para que seamos aceptos. Hacemos las cosas que agradan a Dios cuando somos aceptos por Él. Cambiar nuestra naturaleza. Y para ello, la única forma que podemos hacer es abrirle nuestro corazón al Señor, quitarnos a nosotros del trono de nuestra vida, de decir, yo tomo mis decisiones y ahora pongo a Jesús en el trono de mi corazón, en el trono de mi vida, y le doy completo control a lo que voy a hacer en mi vida. Que Él tome las decisiones basado en la palabra de Dios. Si tú quieres hacer eso el día de hoy, yo te invito a que inclines tu rostro y le digas, Señor, en este día yo he entendido que no es necesario hacer, sino ser hijo tuyo. Padre, en este día abro mi corazón e invito a tu Hijo Jesús a vivir en mí y a través de mí, y ser una nueva persona, pero no con la naturaleza caída de antes, sino con la nueva naturaleza de lo alto, de lo celestial. Que las cosas pecaminosas que antes me gustaban, ahora las aborrezca, porque soy una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Levante su mano para saludarle. ¿Alguien la hizo por primera vez? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios los bendiga por aquí, que Dios te bendiga también. Pues dice la palabra de Dios que hoy han vuelto a nacer, son una nueva persona. Todas las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, y ahora podemos tener amistad con Dios. Ya no estamos en lucha con Dios, queriendo hacer nuestra voluntad, sino que ahora estamos del lado de Dios, estamos en la familia de Dios. Para los que levantaron su mano, y aunque no levantaste la mano, pero hiciste esta oración por primera vez, te pido que pases al fondo del salón. Ahí está un caballero levantando su mano. Te va a llevar un anuncio, te va a llevar 15 pasos a la cafetería, donde te van a dar un evangelio, un Nuevo Testamento, para que empieces a conocer esta nueva naturaleza que tienes en Cristo Jesús, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y te van a hablar más acerca de esta nueva relación que Dios ha abierto para nosotros. Pasen para el fondo del salón, y los que nos quedamos aquí, nos quedamos agradecidos con el Señor, porque nos ha sacado de lugares insospechados, nos ha sacado de lugares terribles, temibles y tenebrosos, en donde vivíamos antes, y ahora en agradecimiento y en obediencia entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Pero los que vienen por primera vez y los que recibieron al Señor,